así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros. Eterno Dios y soberano Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, alabamos, bendecimos y glorificamos una vez más su santo nombre, agradeciendo este tiempo que usted nos otorga. Hacemos una oración pública, Padre, porque sabemos que muchos hermanos y hermanas se unen a este ruego que hacemos a través de esta señal. Ruego, Padre, que usted bendiga a la iglesia y donde quiera que su nombre se invoque, su gracia, su misericordia y su justicia se haga manifiesta, para que así, Señor, vivamos conforme a los propósitos que usted nos llamó. Gracias por este privilegio que tenemos de declarar la multiforme sabiduría suya, Señor. Y no solamente a los hombres, sino que declarárselo a principados y a potestades. Señor, está escrito que cuando la iglesia se reúne, Señor, esto lo anhelan mirar los ángeles. Sí, Padre Dios, porque este evangelio es predicado por el Espíritu del Santo, enviado desde el cielo. Este misterio, esta comunión íntima que nosotros tenemos con usted, sabemos, Señor, que no hay límite. Siempre usted manifestará el misterio a su iglesia. Dios eterno, sabemos que las cosas secretas le pertenecen solamente a usted, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley bendita, Señor. Padre, gracias, porque para nosotros es un privilegio que usted haya tenido misericordia de cada uno de los que invocamos su nombre. Bendiga a ese pueblo, Señor. Bendiga a ese pueblo que se reúne cada noche a través de esta señal, abriéndole los ojos del entendimiento para que juntos escudriñemos su palabra y todos podamos ser edificados y consolados a través de ella. Nos sujetamos, nos subordinamos a la autoridad y al señorío del Mesías, declarando que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios nuestro Padre. Amén y amén. Amén. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros. Amén. Bendito sea Jesucristo, el Señor nuestro Dios. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Muy buenas noches. Les saludamos en el precioso nombre de Jesús, esperando que ustedes también puedan ser bendecidos como lo somos nosotros. El poder compartir con ustedes esta palabra de justicia. No solamente ustedes son bendecidos, sino que también, como digo, nosotros, porque cada día el Señor nos va abriendo más y más el entendimiento. Eso nos impulsa a poder consagrar nuestra vida más y más al Señor. Aquí es cuando uno entiende que dependemos exclusivamente de la misericordia, de la bondad, de ese propósito de Dios, de su Santo Espíritu bendito, que nos consuela, que nos guía, que nos muestra el misterio, que nos muestra lo profundo de Dios. Y para nosotros ese es un privilegio muy grande. Venía pensando en aquello, mientras venía en el tren para acá, que tan grande ha sido el amor de Dios y tan importante es la iglesia para nuestro Señor Jesús, que Él dejó de su Espíritu a cada uno de nosotros, para no dejarnos huérfanos, para guiarnos, para que no nos deslizáramos en nuestra condición de humano, ¿ya? Porque en esta condición de humano podemos deslizarnos, pero gracias sean dadas a Él, que Él no nos dejó huérfanos, que Él declaró y dijo que enviaría el Consolador para que estuviese en nosotros, no solamente con nosotros, sino que en nosotros, es decir, dentro de.
y por eso podemos perseverar. Allí es cuando uno comprende cuán importante es la iglesia, y hablo de la iglesia del Señor. Yo no hablo de esa iglesia con apellidos, ¿ya? La iglesia es una sola. La iglesia de Jesucristo no tiene apellidos, ¿ya? La iglesia es de Jesucristo el Señor, ¿ya? Y no es ni pentecostal, ni bautista, ni metodista, ni nada de lo que el hombre le ha puesto. La iglesia es una sola, es el cuerpo de Cristo. Y vamos hoy día, como dije anoche, vamos a seguir compartiendo algo de ello. Así que, amados, gracias por recibirnos en vuestros hogares. Estamos transmitiendo desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada y conectados inmediatamente con una página de internet llamada www.escritoestá.cl, y a través de esa página estamos saliendo al mundo entero. Muchos hermanos nos pueden observar a través de las pantallas de sus receptores, ¿no es cierto?, de sus computadores, porque hay una cámara de televisión que nos enfoca cada noche y así ustedes pueden conocernos. No somos muy agraciados, pero creo que tenemos la gracia del Señor para poder compartir con ustedes el tesoro más preciado que Dios depositó en estos vasos de barro. Allá en los controles mi amigo Matías, y acá junto a mí, como siempre, mi hermano Hugo Espinosa. ¿Cómo está mi hermano Hugo? Dios lo bendiga mucho. Bien, hermano Eduardo, siempre debemos nosotros darle gracias al Señor porque de gracia hemos recibido tantas cosas maravillosas para nuestra existencia futura. Porque esta vida es limitada, sabemos que tenemos que partir ya llegando a cierta edad y allí pasaremos a una nueva vida, a un nuevo cuerpo que el Señor nos tiene ya preparado. Por lo tanto, debemos esperar todo lo que el Señor ha prometido, que Él lo cumplirá, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Correcto. Todo tiene cumplimiento en el Señor, porque Él dijo que vendría y vino, y dijo que tenía que morir y murió, y también dijo que tenía que resucitar al tercer día, y también resucitó. Por lo tanto, debemos creerle, porque con eso Él lo ha demostrado. Y también un hecho tan importante que ha hecho en nuestra vida, que Él nos amó con ese amor tan grande que demostró para nosotros, de que no siendo merecedor de nada nosotros, Él vino por amor a sus hijos, a la iglesia, y nos rescató de la parte donde estábamos perdidos en delito y en pecado. Por amor Él lo hizo. No le importó nada de sufrir, de padecer, sino que todo lo dio por amor a la iglesia, a sus hijos. Porque Él ama mucho a sus hijos. Él los ama tanto que no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y puedan confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también me agrego un saludo para todos los hermanos y hermanas, donde quiera que estén, un saludo fraternal para todos ellos. Y vamos a continuar leyendo la palabra del Señor. Ahora voy a leer aquí que también tiene relación con lo que hablábamos anoche, en Mateo 7:24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Esta palabra es un ejemplo cómo debemos estar fundamentados en Cristo Jesús, buscando siempre sus enseñanzas, la palabra que nos enseña cómo debemos perseverar en esta vida, cómo debemos comportarnos en obediencia, en santidad, apartado de toda concupiscencia, de todo mal de esta tierra, porque sin santidad nunca vamos a poder ver al Señor. Por lo tanto, debemos acatar sus mandamientos y obedecerlos. Amén.
Bueno, bendito sea Jesucristo. Anoche estuvimos compartiendo, bueno, lo que leyó mi hermano Hugo con respecto a lo que hablaba nuestro hermano Pedro en su primera carta, en el capítulo 2. Usted hablaba del verso 4 en adelante, haciendo referencia a que la iglesia está compuesta por piedras vivas. Y cuando nos reunimos, le damos forma a la casa de Dios, en donde presentamos sacrificios espirituales que son agradables a Dios porque los hacemos por Jesucristo nuestro Señor. Piedra principal, la piedra más preciosa que Dios manifestó. Usted leía el capítulo 2 del libro de Daniel, también hacíamos mención, ¿no es cierto? Sí. De aquella piedra que fue cortada de una cantera, ¿no es cierto? Para poder destruir o derribar todo imperio humano que se pueda levantar. En ese caso era el imperio de Babilonia, ¿se recuerda? Sí. Bueno, bendito sea Dios, amados hermanos, refiriéndose a Jesucristo el Señor. Pero también la iglesia es considerada como piedra viva, ¿ya? Y anoche hacíamos mención que esta piedra viva tiene una figura de solidez, de madurez, a ver, ¿cómo podríamos decir, amado hermano? De algo estable, que no va a claudicar en algún momento, ¿ya? La piedra no puede dejar de ser piedra, ¿ya? Y a eso me refiero, que la iglesia jamás podrá claudicar de la revelación que Dios le ha entregado. Y hablo de la iglesia, no estoy hablando de una iglesia denominacional, entre comillas iglesia, ¿no es cierto? Porque como dije en un principio, la iglesia de Jesucristo no tiene apellidos, la iglesia es una sola. Y la iglesia, mi hermano Pablo, al leer el libro de los Efesios, la tipifica con 3 figuras, ¿ya? Primero habla acerca de que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesús. Luego habla de un edificio o casa. Y termina la carta tipificando a la iglesia en la figura de esposa del Cordero, la esposa del Señor Jesús. Estas 3 figuras, tanto cuerpo como casa o edificio o esposa, tienen que ver con una intimidad con Jesucristo, amado hermano. Y en esa intimidad Dios no tiene reservas de revelarle el misterio a la iglesia. Cuando se es iglesia, cuando se es verdaderamente cuerpo, cuando se es verdaderamente casa de Dios y cuando verdaderamente se es esposa del Cordero. ¿Ya, mi hermano? La esposa del Cordero, no, como digo, no tiene apellido. Tiene un nombre que es su marido, ¿ya? Y ese nombre es por sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. Amén. Yeshua HaMashiach, ¿ya? Jesús, el Mesías. No tiene otro apellido la iglesia. La iglesia tiene ese nombre. Y en ese nombre la iglesia se reúne. Anoche quisimos dejar bien establecido algo cuando mi hermano Pablo le escribe a los hebreos, se recuerda en el capítulo 3, leíamos, me parece, el verso 6 nada más, con respecto a esto, mi hermano Hugo lo leyó ayer, para establecer que la iglesia es del Señor y en la casa de Dios. Ya cuando dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, y aquí dice su casa, es decir, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. He allí la piedra viva, ¿no es cierto? Solidez, madurez, no claudique en nada. Pero también declara aquí que el Señor Jesús, el Mesías, como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros. Mi hermano, usted va a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, ¿ya? Entonces, mi hermano Pablo hace mención, ¿qué es la iglesia del Señor? Anoche dije, cuán importante es la iglesia para el Señor, amados hermanos, que Dios abandonó su morada, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y semejante a los hombres, Filipenses, según Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante, abandonando su gloria,
vino a rescatar a su simiente, lo que se había perdido. En un planeta insignificante, anoche lo decíamos, si nosotros quisiésemos mirar el cosmos, aunque imposible mirarlo con estos ojos, ¿verdad? No encontraríamos el planeta Tierra, porque el planeta Tierra es un punto invisible en toda la creación. Y aún así Dios vino a este planeta porque había puesto su simiente acá y su simiente se había perdido y el Señor tenía que rescatarla, salvarla. En eso se muestra el amor de Dios, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, se anonada, dice la versión antigua, es decir, se hizo nada. Anonadarse significa hacerse nada. El Señor se anonadó, amén, hermano, se hizo nada, porque eso somos nosotros, según mi hermano Pablo escribiéndole a los Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando dice y hace mención de esto, que lo estoy diciendo ahora, que si alguno se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén, lo dice claramente. Si alguno se cree ser algo, no siendo nada, porque nada somos, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo. ¿Ya? ¿Qué dice ahí la escritura, hermano Huguito? Ya, capítulo 3, verso 15. ¿Qué dice? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Extraordinario. La iglesia es columna, es decir, sostenedora, y baluarte, resguardadora de la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, la iglesia, amados hermanos, que en la casa de Dios, ya, resguarda, sostiene el misterio del Mesías. Por eso digo que cuando somos iglesia, nosotros no tenemos un límite, amado hermano, de conocer el misterio del reino, porque el Señor lo revela. Eso es la iglesia. La iglesia es entendida en el misterio del reino. Y la iglesia sabe que cuando el misterio del reino le es revelado, amado hermano, la iglesia sabe que camina para ser formada o formado el carácter y la imagen del Mesías en cada uno de nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Romanos capítulo 8, verso 29. ¿No es cierto? A los que escogió también los predestinó para que fuésemos hechos imagen, ¿no es cierto? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es algo extraordinario. La iglesia, cuando entiende esto y tiene la revelación, lo dije delante, jamás va a claudicar. ¿Por qué? Porque tiene solidez. Así como mi hermano Pedro dice, piedra viva, la tipifica con esa figura de una piedra viva. Es decir, la iglesia tiene solidez. ¿Y por qué la iglesia tiene solidez? Porque se le reveló el misterio. Amén, mi hermano. Por eso digo, es tan importante para el Dios creador de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Para Él es tan importante la iglesia, amados hermanos, para que la iglesia no se extraviase. Él nos dio de su espíritu. Amén. Para que su espíritu, según Juan capítulo 16, nos guiase a toda verdad y a toda justicia. Eso es lo más extraordinario que la iglesia posee. El espíritu del Mesías es el que nos revela lo profundo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9 en adelante. ¿Cómo dice el verso 9 en adelante? Como escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Lo encontró, hermano Huguito? Primera de Corintios, ¿ya? ¿Dije Timoteo? No, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 en adelante. Los hermanos me entienden, ¿ya? Cuando dice ahí, como escrito está o como está escrito, ¿ya? Cosas que ojo no vio. Ponga atención, cosas que ojo no vio. Aún nosotros no hemos visto nada. Y somos llamados a mirar la hermosura de la majestuosidad del Mesías, amado hermano. Cosas que ojo no vio. Lea, por favor, hermano. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo,
ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira, deténgase un momento allí, que es tan interesante ese verso. A veces lo leemos tan rápido y no lo degustamos en un momento. Amén. Cosas que ojo no vio, ¿ya? Porque hay cosas que nuestros ojos aún no han visto, pero Dios las tiene preparadas. Anoche decíamos que Dios, para manifestar esta verdad, tiene que usar elementos terrenos para mostrarnos que detrás de aquello hay una verdad espiritual. ¿Verdad que sí? Amén. Sí. Pero no podemos describir la gloria que se ha de manifestar en nosotros porque aún no la hemos visto y no la podemos ver en la condición de hombre que estamos, porque si no moriríamos. Amén, mi hermano. Tenemos obligadamente, que es la promesa del Señor, yo digo así obligadamente, tenemos que ser transformados para poder observar y participar de esa gloria venidera. ¿Me entienden, mi hermano? Entonces ahí Pablo dice, cosas que ojo no vio. ¿Por qué Pablo está diciendo esto, mi amado hermano? Porque a Pablo, hermano amado, él dice en la 2 Corintios capítulo 12 que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Él dice, no sabe si en el cuerpo o fuera de él, solamente Dios lo sabe, y que estuvo en el paraíso de Dios, aunque él habla en tercera persona, ¿no es cierto? Y dice que oyó palabras secretas, así dice la versión antigua, que oyó palabras secretas que al hombre le son prohibidas expresar. Entonces vuelvo, por eso Pablo escribe a los Corintios, le dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Nosotros aún no, hermano amado, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que se nos ha sido revelado, solamente es en parte. Por eso dice mi hermano Pablo que nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, que es lo perfecto, la transformación de nuestro cuerpo, entonces que esto que es en parte se acabará. Porque no habrá sentido, ¿no es cierto?, de que el Señor nos muestre en parte. Allí el Señor nos mostrará en plenitud su gloria, amado hermano. Para mí eso es algo extraordinario. Entonces vuelvo, lo que leía Hugo. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Aún nosotros no hemos oído, hermanos amados, la majestuosidad del secreto de Dios. Porque según Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios. Amén. Mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Subráyelo y usted lo busca después. Ya, mi hermano. Es decir, que hay cosas secretas, sí, que le pertenecen a Dios, sí, mi amado hermano. ¿Y por qué no han sido reveladas? Porque nosotros no estamos capacitados en este cuerpo mortal de poder recepcionar todo el misterio de la majestuosidad de Jesucristo el Señor. Amén. Entonces digo, como dice mi hermano Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido un corazón de hombre. Cuando habla de corazón, habla del espíritu del hombre. Es decir, que y el espíritu del hombre está en la mente, amado hermano. Para que usted entienda esto. El espíritu, ¿dónde se sitúa? ¿Dónde hay discusiones teológicas con respecto a esto? ¿Ya? Y la Escritura enseña claramente. El espíritu de cada individuo habita en la mente, no así el alma. El alma habita en la sangre. Amén, mi hermano. Por lo tanto, cuando dice ni ha subido en corazón de hombre, está diciendo ni el hombre aún con la mente que tenemos. Con esta mente que es tan extraordinaria, amado hermano, aún con esta mente no podríamos dimensionar, no nos alcanza para dimensionar la gloria venidera. Bendito sea Dios, mi amado hermano. Así es. Por eso dice ahí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido un corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y allí hay otro punto. ¿Quiénes son los que le aman? Lea Juan capítulo 14, verso 23, mi hermano, Evangelio. Juan 14, 23. Allí usted descubrirá, porque uno pregunta, ¿cuánto aman al Señor? Y todos dicen amén. Pero hay una credencial. Dios sabe quiénes son los que le aman. Y aquí está escrito para que usted sepa. Juan capítulo 14, verso 23. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a él y haremos morada con él. Allí está. Ese verso es algo extraordinario. El que me ama, mi palabra guardará, la atesorará. La revelación del Cristo, del Mesías, será atesorado en nuestro espíritu, amado hermano. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es extraordinario. Es decir, Dios viene a habitar ahora en esta verdadera casa. Algunos dicen, bueno, ya no es casa de Dios, pero este es templo. No, mi hermano. Los edificios que los hombres levantan no son iglesias ni son templos. Son simplemente lugares de donde el hombre se puede congregar. Ya, mi hermano, eso, amado hermano, no es que allí habite Dios. Dios habita, según mi hermano Pablo, capítulo 3 del libro de los Efesios, del verso 3 en adelante, usted léalo y declara abiertamente que el Señor Jesús ahora habita por la fe en nuestros corazones, es decir, en nuestro espíritu. Antes habitaba en tabernáculos. Evidentemente, ¿ya? Entonces el Señor dejó declarado que Él ya no habitaría más en templo hecho por mano de hombres, ¿ya? Sino que el templo de Dios seríamos cada uno de nosotros. Amén, mi hermano. El templo del Dios viviente somos nosotros. Y cuando nos reunimos, le damos forma a la iglesia. Podemos reunirnos debajo de un árbol. Y allí está la iglesia del Señor. Y no necesitamos una cruz, no necesitamos un púlpito, nada de eso. Si nos reunimos bajo un lugar de 4 palos parados, mi hermano, ¿no es cierto? Sí. Y la iglesia, y si nos reunimos ahí, allí está la iglesia. Allí está el Espíritu del Santo. Eso es algo extraordinario entenderlo. Bendito sea Dios. Entonces el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, porque el Padre y el Hijo una cosa son. Amén, mi hermano. Ah, no, usted me va a decir, no. Se lo voy a leer claramente. Leamos Juan capítulo 10, ¿ya? Evangelio de Juan capítulo 10, para que sepamos que el Padre y el Hijo son una sola cosa. Mire, verso 27, ¿lo leo yo, hermano Huguito? ¿Ya? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La iglesia jamás perecerá. Amén, mi hermano. Cuando los hombres dijeron que la iglesia se había corrompido hasta que la iglesia vive un nuevo renacer a fines de la Edad Media, ¿no es cierto? Con el famoso protestantismo, esa es una falacia, esa es una mentira. Porque la iglesia siempre ha sido sustentada por el Señor. La iglesia nunca se ha podido corromper. ¿Por qué? Porque la gobierna el Espíritu del Santo. Amén, mi hermano. Lo que se corrompió fue lo que quedó con el sobrenombre de iglesia. Amén. ¿No es cierto? El romanismo católico tomó el nombre de iglesia y lo adoptó, ¿no es cierto? Y se quedó y se adueñó del nombre de la iglesia, amado hermano, no siendo iglesia. Entonces la gente dice la iglesia se corrompió. La iglesia jamás puede corromperse. El maligno siempre ha querido destruir la iglesia. Sin duda. ¿Cierto? Pero el Espíritu del Santo es mayor. Sí. Amén, mi hermano. Y el maligno no puede contra la iglesia, porque el Señor Jesús lo dijo claramente. Mateo capítulo 16, se recuerda verso 13 en adelante. Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, que es el Cristo, y el Señor lo llama bienaventurado, y el Señor le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, es decir, piedra viva, pequeña, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esta declaración que has hecho, revelada por mi Padre, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Es decir, la iglesia jamás se puede corromper, amado hermano. Cuando alguien dice ahí que la iglesia está corrompida, en estos tiempos, por ejemplo, cuando vemos a aquellos que usurparon el nombre de iglesia y vemos una cantidad de degenerados, de corrompidos, de violadores de menores, ¿no es cierto?, vistiendo un hábito religioso y dicen la iglesia debe ser sanada. ¿Ha oído usted eso, no es cierto? Y no solamente en nuestro país, sino que en todas las naciones del mundo, eso que usurpó el nombre de iglesia, amado hermano, ha corrompido al hombre.
Y entonces la gente dice, la iglesia debe ser sanada. Eso no es iglesia. La iglesia ya fue sanada por el sacrificio de Jesucristo. La iglesia fue sanada y le fue dada el Espíritu del Santo para que la iglesia no se conduzca humanamente, sino que se conduzca bajo la directriz del Espíritu de Jesús. Amén, mi hermano. Si la iglesia es guiada por el Espíritu del Señor Jesucristo, amado hermano, jamás se va a corromper. ¿Ya? Entendamos claramente eso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso dice aquí, leo nuevamente el capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna, dijo el Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque el Señor es el que sustenta su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. ¿Ya? Luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya aquí pareciera que esto confundiera, ¿no es cierto? Porque el Señor está diciendo que nadie las arrebatará de su mano. Después dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero en el verso 30 el Señor aclara esto. Y Él dice, yo y el Padre uno somos. Amén, mi hermano. Amén. Y dice Él, yo. Él no dice el Padre y yo. Él se pone primero. Yo y el Padre uno somos. Entonces, como los judíos no entendían esto, dice que volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les responde, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. He allí el misterio. El misterio de la fe, hermanos amados, dice primera de Timoteo, en el capítulo 3, verso 9, cuando le habla a los diáconos, dice la constitución de diáconos, esto lo digo entre paréntesis, dice que deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces uno dice, ¿cuál es el misterio de la fe? En el mismo capítulo 3 de primera de Timoteo, usted lo encuentra en el capítulo 16, ¿ya? Perdón, en el verso 16, 3:16. Usted está atento conmigo. ¿Ah? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Y qué declara allí? He allí el misterio de la fe que debemos guardarlo con limpia conciencia. Amén, mi hermano. ¿Qué dice? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Bendito sea Dios. ¿Ah? Más atrás, mi hermano Hugo. 3. Está en la segunda usted. Acá, por ahí. Bien. Dice, ¿qué dice? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sea bendito Jesucristo. Ese es uno de los textos que usted debiera tenerlo subrayado en su Biblia. ¿Por qué? Porque allí está explicando el misterio de la fe, que tenemos que guardarlo con limpia conciencia. Esta versión más antigua dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Y allí está el misterio de la fe. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cuándo Dios fue manifestado en carne? En el único que conocemos, Yeshua HaMashiach. ¿Ya? Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu. ¿Ya, mi hermano? No por el Espíritu. Esa versión dice por el Espíritu, ¿no es cierto? En el Espíritu. Acá dice, ha sido manifestado con el Espíritu, porque el Espíritu es de Él, ¿ya, mi hermano? Y ha sido visto de los ángeles. Los ángeles lo vieron, ¿ya? Ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. El Señor volvió a tomar esa gloria que tuvo desde un principio. Amén, mi hermano. Esto es el misterio que nosotros debemos guardar. Es que las versiones nuevas nos han confundido tanto que los hombres no se han preocupado de escudriñar las Escrituras. Y hay un texto tan clave con respecto a esto que no está en la Reina Valera,
sino que está en una versión muy antigua, amado hermano, que dice claramente, lea usted el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el verso 5. Vamos a leer el error. Amén, mi hermano. Permiso, hermano. ¿Qué dice el error de la Reina Valera? Juan, capítulo 17, verso 5, Evangelio, mi hermano Guito. ¿Ya? Usted estaba buscando la primera carta. Sea bendito Jesucristo. Por ahí está llegando. Juan, capítulo 17, verso 5. ¿Qué dice la versión Reina Valera? Dice, No, el error, leamos el error. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire lo que dice. Cuando leemos eso, entonces cualquiera me dice y me muestra eso, ¿no es cierto? Hay gente que me muestra eso. Ve que aquí son dos, me dice. Aquí dice, Padre, glorifícame contigo. ¿Cómo dice? Padre, glorifícame. Yo también tengo esta otra versión acá de vida. Glorifícame tú al lado tuyo. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Claro, si leemos esto, nosotros descubrimos al leer esto que son dos personas. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando comencé a estudiar hace muchísimos años las Escrituras, yo dije, aquí hay una contradicción. Y eso me llevó, este es uno de los textos que me llevó, amado hermano, a escudriñar versiones muy antiguas. Por eso digo, y por allí hay alguien en un programa de radio, estaba muy molesto conmigo, ¿no es cierto?, por haber dicho esto, de que la Reina Valera del año 1960 tiene más de 2000 errores. Para los que estudiamos las Escrituras los descubrimos. Yo no les llamo errores, les llamo horrores, porque esos horrores confunden a los hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué dicen esas versiones más antiguas? Y aquí tengo yo la traducción. Cuando dice, atento, ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti. Es decir, dentro de él. ¿Sabe por qué me llevó a descubrir, llegué a descubrir esto? Porque cuando leí Juan capítulo 1, verso 18, cuando dice ahí mi hermano Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces allí esto me llevó a estudiar el unigénito Hijo, es decir, el único gen de Dios. Unigénito, el único gen de Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y la palabra seno denota, amado hermano, la parte interna de algo o de alguien. ¿Ya? Entonces el Señor Jesús, declarado por mi hermano Pablo, ¿no es cierto?, cuando él dice a los Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, ¿no es cierto?, haya pues vosotros tenemos sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó, se despojó a sí mismo, porque no había otro mayor de quien despojarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí ya descubrimos el misterio de la fe, que tenemos que guardarlo con limpia conciencia. Sigo leyendo y espero que usted lo rectifique. Leo nuevamente, ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Cuando encontré estas versiones muy antiguas, mi espíritu descansó, mi amado hermano. Y le dije, gracias Señor, porque no estaba equivocado. Gracias Señor, porque yo sé que yo al ser hijo de Dios soy monoteísta, porque creo en un solo Dios y en un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres, Jesucristo hombre, es decir, Dios hecho hombre. Bendito sea Dios, amado hermano. Espero que me entiendan. Esto evidentemente que lleva a mucha gente, amado hermano, cuando no le ha sido enseñado esto, tiene la tendencia a confundirse. Pero ¿qué recomiendo, amado hermano? Usted no me crea a mí porque yo soy hombre, pero sí que soy un siervo de Dios, ¿ya? Usted créale a la palabra,
Y para poder creer a la palabra, usted debe ser un investigador de las Escrituras. Usted no puede conformarse con una sola versión. Usted tiene que indagar las Escrituras. Por eso el Señor Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece a vosotros hallar o que tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Amén, mi hermano. Nosotros tenemos el testimonio en sí mismo, porque hemos creído al testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. Primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 10, Juan declara esto que acabo de decir, amado hermano. Tenemos el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es el testimonio? No es que el Señor me haya sacado de esto, que me haya sacado de esto. No, mi hermano. El testimonio lo tenemos en sí mismo, porque hemos creído al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, desde el despojo del Dios hecho hombre. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. ¿Lo encontró, hermano Huguito? Sí. Bendito sea Dios. Por ahí está. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano. Debemos creer al testimonio que ha dado Dios acerca de su Hijo. ¿Cuándo Dios dio testimonio acerca de su Hijo? A través de las Escrituras. Uno puede decir, claro, el Señor dio testimonio cuando el Señor Jesús se bautizó o cuando el Señor se transfiguró, ¿no es cierto? Pero el testimonio más fidedigno que tenemos nosotros acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesús, hecho hombre, amado hermano, es la palabra. Y la palabra hay que escudriñarla, hay que investigarla, amado hermano. Mire, bendito sea el Señor. Es tan importante esto. Nos vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo 20, ¿ya? Que hay algo extraordinario. Vamos a leer la Reina Valera para que los hermanos... Porque hay partes que sí, que están bien, pero hay textos, hermano, claves, el cual ha hecho confundir a muchos hermanos. Bendito sea Jesucristo. El incidente está en que Pablo, hermano, cuando fue enviado desde Mileto a Éfeso, dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿ya? De la iglesia de Mileto, ¿ya? Los ancianos son los obispos, y a ellos él les declara, amados hermanos, y él les dice que él con mucha humildad y con muchas lágrimas, amado hermano, había dado testimonio de lo que él había recibido de parte del Señor, ¿ya? Para que los hermanos pudiesen comprender esto. A ver, voy a leer. Ustedes leen, por falta de tiempo no leo todo. El verso 25, para que entendamos, hermano Hugo. 20-25. ¿Lo leo? Sí. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto hoy, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Mire, deténgase. Él declara que a ninguno de todos ellos, de los que estaban allí, verían más su rostro, ¿verdad? Porque estuvo entre ellos predicando el evangelio del reino. Por tanto, protesto en el día de hoy, ahí con ellos. Recordemos que estaban en la playa, ¿no es cierto? Allí en una playa no estaban tomando el sol, ¿ah? Donde Pablo tenía que embarcarse, ¿no es cierto? Y allí todos rodeaban a Pablo y Pablo le estaba exhortando a los ancianos que son los obispos. Obispo, amado hermano, significa sobreveedor. No es un título eclesiástico, es una responsabilidad que Dios le entrega a un hermano maduro, a un hermano que está apto para enseñar, a un hermano que es retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñada. Tito, capítulo 1, verso 9, dice
que el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Eso es un obispo. Un obispo es un hermano gobernante en una iglesia local. Amén, mi hermano. Que es un anciano. Anciano, obispo o presbítero significa lo mismo. La palabra presbítero es una palabra griega que significa anciano. ¿Ya, mi hermano? Entonces, anciano, obispo o presbítero es el mismo tipo de hombre que Dios lo pone en la iglesia como sobreveedor. Es decir, un hombre que tiene que estar preocupado de enseñar el misterio de la fe y retenerlo con limpia conciencia. Amén, mi hermano. Entonces él hace mención de lo que el hermano Ezequiel, el profeta, había escrito. Cuando dice, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Siga, mi hermano. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu del Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Quién es el pastor y obispo de la iglesia? Jesucristo el Señor. Amén. Es él el que se lleva todos los galardones. Es él el que se lleva toda pleitesía. Es él el que se lleva toda adoración, toda alabanza. Nosotros somos simplemente hombres, amados hermanos, que administramos los misterios de Dios. Mi hermano Pablo le dice a los Corintios, en su primera carta, capítulo 4, verso 1, dice, téngannos los hombres como servidores y administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere que los administradores sean hallados fieles. Amén, mi hermano. Así los hombres deben tenernos simplemente como administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Porque el Señor nos reveló lo profundo suyo. En el capítulo, que me faltó decirlo, en el capítulo 2 de 1 Corintios, citamos el verso 9, el 10, algo muy importante, porque dice, Pablo dice, y a nosotros nos las reveló el Espíritu. Eso, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, y a nosotros nos las reveló el Espíritu, dice, del Santo, evidentemente, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos amados, la hora me está pillando. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? La preocupación de todo siervo de Dios es ministrar el misterio de Dios. Para que ese hombre ministre el misterio de Dios, tiene que vivir una vida consagrada, debe vivir una vida santificada, debe vivir un hombre en un contacto estrecho, en la intimidad de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí cuando Dios le abre los ojos del entendimiento y ese hombre puede comprender todos los misterios de los cuales el Señor quiere revelar, para que el hombre pueda administrar la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es lo más importante que Dios tiene en toda su creación. No está de más decir, cuando le dice a los judíos, cuando iban a entrar a la tierra prometida, libro de Deuteronomio, les dice, vosotros me sois mi especial tesoro. Si nosotros leemos el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en el verso 9, dice que somos linaje escogido, somos nación santa. Me faltaron muchos textos que decir, amado hermano, pero ya seguiremos con esto. Cuando Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis el poder, las virtudes de aquel que os llamó de la ignorancia a la revelación, a la luz admirable, a la revelación admirable. Bendito sea el Señor. La iglesia, amados hermanos, es el especial tesoro que Dios tiene en toda su creación. Amén. Bendito sea Dios. Espero que me hayan comprendido lo que hemos podido tratar en breve, en una hora. A mí me faltan
horas para seguir hablando y compartiendo este tesoro tan preciado. Mañana, ¿dónde estamos, hermano Hugo? Mañana miércoles estamos en San Ramón, en la calle San Francisco, 9921, a las 7:30 de la tarde. Allí se reúne la iglesia. Ahí vamos a estar compartiendo las enseñanzas de la Escritura. Tenemos un minuto para dar gracias al Señor, hermano Hugo. Padre Santo, te damos gracias una vez más por haber estado en esta radioemisora, proclamando a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Él murió, fue crucificado, pero Sí, también Señor. resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y todo esto se lo debemos a nuestro Señor y Salvador nuestro, que Él nos ama y por amor hizo la redención para llevarnos a un reino espiritual y celestial. Sea alabado mi Señor Jesús, por hoy y por siempre. Amén. Amén. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Recuerden, estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas a través de la RSA 1540 del dial y también a través de la página de internet www.escritoestá.cl. Saludo a todos los hermanos, a aquellos hermanos que escriben en los computadores a esta página con respecto a nuestro programa. Quiero decirles que estamos orando por ustedes. No los nombro por falta de tiempo, amado hermano. Amada hermana, usted que pidió oración por su hijo. Estamos orando, hoy día fue un día de oración. Sépalo que ustedes están metidos en nuestros corazones y siempre vamos a comprometernos en la oración ferviente y eficaz delante de nuestro Señor. Así que gracias por aquellos saludos que escriben a través de sus computadores y ustedes serán los mejores difusores de este programa. Amén, mi hermano. Ustedes pueden invitar a otros hermanos a oír esta programación. Nos encontramos entonces nuevamente mañana en este mismo horario. Que el Dios les bendiga, eterno y soberano Dios, y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.